que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedé por mí. Psiquiatra, escritor, ganador del Premio Planeta, hizo una reedición del libro de su padre, que también era psiquiatra, que se llama Locos Egregios. Y allí nos cuenta, o hace un estudio de personalidad de personajes históricos. Tampoco es así, en este retiro te he ido recomendando, te he ido diciendo que no te recomendaba tal o cual libro. Este tampoco te lo recomiendo, porque qué sé yo, son personajes y por ahí es un poco técnico el repaso que hace de la personalidad. Pero estudia personajes como Abderramán III, que subió al trono a los 22 años y estuvo hasta su muerte, después de 50 años de poder y gloria. Es más, fue el primero que se le llamó con el título de califa. Entonces, dice él, el matiz detallista de su temperamento le lleva a notar cuidadosamente y con toda precisión el número exacto de días en que había sido feliz en un curioso testamento espiritual. Entonces le cede la palabra a Abderramán, que obviamente no nos dice nada a nosotros quién era Abderramán, ni en qué épocas vivió. He reinado más de 50 años en victoria o paz. Amado por mis súbditos, temido por mis enemigos, respetado por mis aliados. Riquezas y honores, poder y placeres, aguardaron mi llamada para acudir de inmediato. No existe terrena bendición que me haya sido esquiva. En esta situación, he anotado diligentemente los días de pura y auténtica felicidad que he disfrutado. Suman 14. Hombre, no cites tus anhelos en el mundo terreno. Así dice el testamento de Abderramán. Un consejo final de lo más acertado, tan lleno de sabiduría, consecuencia de una vida regalada, pero también vacía. Se corresponde este consejo con lo que se decía en España en 1500, en el siglo XVI. O cuán poco lo de acá, o cuán mucho lo de allá. Un modo elocuente de no poner la esperanza en una felicidad terrenal. En el cuarto del prelado de la obra, en Roma, está en una mayólica esta frase, cuando San José María vino a la Argentina y, bueno, lo que se hizo fue arreglar un poco el cuarto que iba a ocupar y se le puso también, en mayólica, se le puso como imitando lo que tenía en Roma, lo más parecido a lo que tenía en Roma, o cuán poco lo de acá, o cuán mucho lo de allá. Sí, es una industria humana que sugiere y que viene muy bien para empezar la meditación sobre una serie de consideraciones que hay que repasarlas al menos 2 veces al año. Soy consciente que hoy es el día, solemnidad de todos los santos. Vemos algo en la homilía de la misa. Y aquí, ahora, pensando en que una de las dos veces
que se meditan estas cosas en el año son en un curso de retiro y después a comienzos del mes de noviembre, que en este caso coincide. Mira, el día 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos, en su momento fue precepto de la Iglesia, precepto para ir a misa. Lo que pasa es que después la Iglesia ha dejado a las conferencias episcopales que modifiquen los días de precepto. En Argentina se han suprimido algunos y se han pasado al domingo, jueves santo, el jueves de Corpus Christi, el jueves de la Ascensión, han pasado para el domingo. Se han suprimido otros y han quedado 4. Y en eso está la fiesta o solemnidad de todos los santos, que es el 1 de noviembre. El 2 de noviembre, y el 2 de noviembre es el día, sí, conocido por los difuntos, pero en realidad es el día de las almas del purgatorio. Porque si yo rezo por los santos, entonces le aumentaré la gloria, la gloria accidental en el cielo. Si rezo por los que están en el purgatorio, los saco del purgatorio y los mando al cielo. Y después del 2 de noviembre, los demás días son días dedicados a sufragios por las almas del purgatorio. La pregunta que hacemos es, ¿y las de las almas del infierno y las oraciones que nosotros podamos rezar por las almas que están en el infierno no le llegan? El Señor distribuirá esas oraciones y esas gracias, las distribuirá según le parezca. Pero yo no puedo hacer una misa por almas condenadas. Claro, el problema es que no sabemos si las almas están condenadas o no, y entonces rezamos. El cambio sucedió cuando, a causa de una cultura laicista, no hablemos ya de almas de santos, no hablemos almas del purgatorio, no le demos un sentido cristiano al calendario y pongamos un día, el Día de los Difuntos. Ya con eso queda todo. Y como la gente seguía yendo el día 2 al cementerio, entonces quedó como día 2 el Día de los Difuntos. Estén donde estén, sea quien sea, visita a quien quieras, si es un ancestro, muy lejano o no importa, Día de los Difuntos. No lo digo con ironía, digo por los calendarios laicos que se han establecido en algunos países y en otros han sido proyectos en vez de decir hacemos un descanso dominical, el Día del Señor, hagamos el descanso semanal. O sea, borrar todo lo que sea rastro de un calendario cristiano o de fe. En Rusia durante unos años estuvo vigente ese calendario, en Francia también se empezó de cero después de la Revolución Francesa, después con Napoleón se volvió al calendario tradicional. Bueno, te decía entonces que son momentos, un curso de retiro o esta época del año que coincide con este retiro para meditar sobre lo que nosotros vamos a vivir en el postre de la vida, por eso se llaman postrimería. O los novísimos, las últimas cosas que viviremos al final de nuestra vida. Y es bueno repasarlas, así como San Pablo le escribe a los tesalonicenses, hablándole de estos temas, le escribe 2 cartas. Entonces, la Iglesia, que es madre, nos anima a que repasemos estos momentos, porque sabe que los viviremos, para que estemos preparados, para que no caigamos en la ignorancia. Te diría entonces que nuestra vida tendría que tener
una dimensión de eternidad. O sea, por lo que hacemos, nos tiene que servir para la vida futura. Tiene que tener, nuestras acciones tienen que tener ese sello de eternidad. Para mí, cada uno hace su propia imagen. Yo me lo he imaginado, San Pedro en su escritorio en la entrada del cielo, donde va acumulando nuestros actos. Entonces, cada acto es un papel. Y entonces San Pedro agarra un papel y tiene un sello. Dice, bueno, esto es una obra buena, de fulano de tal, una obra buena. Le vamos a poner el sello de eternidad. Agarramos otro papel. No, esto se lo contó a todo el mundo, hubo falta de rectitud de intención, quiso mandarse la parte, no le pongamos ningún sello. Entonces, hay cosas que yo hago que me servirán para el día de mañana. El problema es que yo no sé qué saldo tengo. Y entonces uno dice, bueno, pero por las dudas tengo que hacer las cosas con ese sello. Es decir, no por una cuestión, vamos a llamarle así, burocrática, de una oficina de San Pedro, sino por una cuestión de amor. ¿Cuáles son aquellos actos? ¿Cuáles son aquellos actos que están llenos de amor y que son recibidos con beneplácito en el cielo? De allí el bienaventurado los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan. Tener los ojos puestos en la eternidad. Porque la tierra nos dice que hay muerte, pero la fe nos dice que hay vida, que somos inmortales y que el destino final depende de lo que nosotros hayamos hecho en esta vida. Recuerda que la muerte no tardará, dice el libro del Eclesiástico, y que el decreto del Hades no te ha sido mostrado. Es la ley de este mundo, morir sin remedio. Antes de morir, pórtate bien con el amigo y según tus posibilidades, sé generoso con él. No te prives de un día feliz y no se te escape porción alguna de un buen deseo. ¿No es cierto que dejarás a otro el fruto de tus fatigas y de tus trabajos para repartir en herencia? Da y recibe, que disfrute tu alma, practica la justicia antes de tu muerte, porque en el Hades no hay que buscar deleites. Cuentan que Alejandro Magno está en todas las páginas de internet, puedes encontrarlas. En ninguna dice la bibliografía, de dónde salió, quién, de qué libro de la biografía de Alejandro Magno, o no sé. Pero dicen que llamó a sus generales, después repartió su imperio, lo repartió entre ellos, y le dijo que su ataúd fuese llevado por los mejores médicos de la época, que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, los distribuyeran en el camino, si los tirasen en el camino donde iba a ir el ataúd hasta la tumba, y que sus manos estén colgadas del cajón. Entonces los generales le preguntaron cuál era el motivo de esto. Él dio las razones. Primero quiero que los eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ningún poder ante la muerte. Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos cuando se nos termina el más valioso tesoro que es el tiempo. El tiempo que tenemos es de vida, es el justo, ni más ni menos, el que nos corresponde vivir por una decisión de Dios. Por eso tenemos que aprovecharlo sabiamente, para darle un sentido de eternidad. Aprovechar sabiamente el tiempo.
Aprovechar sabiamente significa de sabiduría, viene de sabor, saber saborear el tiempo que tenemos, la vida que tenemos. Ya veremos un poco más esto, pero la verdad que conseguir saborear el gusto que Dios le pone a las cosas, no lo que yo le pongo. Eso no sería encontrar el sabor de las cosas tienen un sabor puestas por Dios. Y entonces vivir la vida sabiamente es gozar de las cosas que Dios ha hecho. Sabiamente significa que hay palabras que sobran en nuestro diccionario y tenemos que comprender que las personas que más se empeñan llegan más lejos. El que vence la pereza llega más lejos. Y las palabras que sobran son ese mañana y el después. Por eso dice el punto de camino, voluntad, energía, ejemplo. Lo que hay que hacer se hace, sin vacilar, sin miramiento. Sin esto, ni Cisneros hubiera sido Cisneros, ni Teresa de Ahumada Santa Teresa, ni Íñigo de Loyola San Ignacio. Dios y audacia. Él vivió con heroicidad. O sea, mientras el cuerpo le iba mostrando los trayazos de la vida, y una vida además vivida con exigencia, nunca tuvo un día bueno. Así decía la abuela, este hijo mío nunca tuvo un día bueno, o sea, bien de salud. Sin embargo, él hacía lo que tenía que hacer, sin dramatizar. Lo que había que hacer se hacía. Y hubo momentos en que estuvo a punto de morir. Murió en el 75, junio del 75. Sin embargo, ese año, en enero, a fin de enero, parecía que se moría. A principio de enero también. Sin embargo, en febrero viajó a Venezuela y a Guatemala. El que era vicario de Argentina, el padre Emilio, viajó a Venezuela cuando San José María fue para allí y, y contaba. Eso no me olvido porque decía que estaba San José María, estaba don Álvaro y él sentados en una salita esperando la hora que empezara la tertulia. Nuestro padre estaba con los brazos caídos y la cabeza apoyando en el pecho el mentón, destruido. Se escuchaba el ruido de la gente que se iba acercando a la tertulia, que venían desde Caracas a la casa de retiro que está sobre una montaña que se llama Alto Claro. El ruido de la gente, las conversaciones, iba agrandándose y decía, bueno, en cualquier momento se avisa que se suspende la tertulia. Y cuando llegó la hora lo miró a don Álvaro. Don Álvaro dijo solamente, Padre, es la hora. Se levantó con un resorte, se agarró de dos de los brazos, decía el padre Emilio que veía desde atrás, casi lo estaban llevando. Estuvo en la tertulia que quizás hayamos visto, la filmación, la película, no podíamos sospechar que antes de la tertulia estuviese así, uno veía la película y si no te lo cuentan, uno no se lo cree. Dice que cuando terminó la tertulia, también se agarró de dos y casi lo llevaban en el aire, lo sentaron en el sillón que estaba antes y cayó deshecho. El alma arrastra al cuerpo, lo lleva. Cuando fue San Juan Pablo II a Uruguay, pasó algo más o menos parecido. Estaba pero que viviendo la cuaresma a full, casi no comía. Y alguien le comentó cómo hace
al cardenal Casaroli, que estaba en la comitiva, ¿cómo hace? Y que el cardenal contestó, el alma tira el cuerpo. Hubo en el junio del 75, cuando murieron dos de la obra también. La obra no tenía ese crecimiento que tiene ahora, que uno dice, bueno, por ahí pueden aparecer varios muertos en el mismo mes, gente de la obra. Pero en ese momento fue un chico en Francia, un torero, unos grandes toreros de España, que también era de la obra, y le habían hecho un reportaje y dijo, el último toro que pienso lidiar, si Dios quiere, lo mejor posible, es el de la muerte, a la que estoy acostumbrado a tratar. Quisiera darle una lidia alegre y templada, despacio, lo más despacio que pueda, hasta que pueda llegar a poderla besar con alegría. Por eso la fe es importantísima. Despacio, porque él decía que era para gozar el momento, y San José María decía que venía muy bien eso para vivir la Eucaristía, despacio, para gozar el momento, como el torero cuando estaba toreando. La verdad que se pueden meditar muchas cosas. Hay una que me llamó la atención. En Palermo, en Buenos Aires, hay en el Parque Palermo bastantes monumentos, algunos más grandes, otros más chicos. Y hay un monumento a Diana. La diosa esta está con un brazo caído, con las manos así abiertas, y las manos abiertas sobre, no sé cómo podría llamarle, sobre una especie de tabla. Se ha convertido eso en un reloj de sol, o mejor dicho, fue hecho como reloj de sol. La verdad que muy artístico y muy bien. Pasa completamente desapercibido ese monumento, ahí en Palermo, al lado del zoológico, pasa desapercibido. Sin embargo, marca las horas. Pero tiene una inscripción, que es lo que nos ayuda ahora. La inscripción dice, horas, non número, nisi serenas, que significa, no marco las horas, sino las serenas. Pero las horas serenas son las horas luminosas. Si es un reloj de sol, durante la noche no marca las horas, obvio. Entonces son las horas luminosas. Esas son las que sí las marco. Pero me fui al diccionario. Dice fijar, ¿qué es esto de horas serenas? ¿Qué es la palabra serena? ¿Por qué ha puesto eso el autor? Las horas serenas son las horas apacibles, las horas mansas, calmas, agradables, las que vale la pena señalar o contabilizar. El tiempo de prisa, de vértigos, de ansiedades, el dios Cronos no las registra. Quizá la sabiduría me enseñe a aprovechar las horas serenas, las que me hacen saborear el momento. Me pareció genial el descubrimiento del diccionario, me pareció genial. El reloj de sol. Sí, nosotros tendríamos que marcar esas horas que valen la pena vivir. Y te digo que esta meditación, en tiempos no sé si llamarle cuarentena, pues ya me parece que se pasó el tiempo de cuarentena, pero tiempos de pandemia, donde suceden una cantidad de cosas, donde a cada rato uno lee en Facebook, hay una persona que escribe, no digo notas negrológicas, pues son amigos o parientes de él, que están en enfermedad y pide oraciones por difuntos. Y uno ve que este hombre, eh, sí, nos da noticias. En el fondo se lo agradezco con todo el corazón porque
porque da noticias de la muerte de personas que pueden ser por ahí que uno puede conocer. Entonces te decía, tener esa, ¿cómo te podría decir? Ese abandono en las manos de Dios. Como te conté en otra de las meditaciones del sacerdote, ese especialista en teología espiritual, que no puede entender cómo en estos tiempos haya gente que tenga miedo, gente con temores, gente bien formada, gente que da medios de formación y que habla de abandono en las manos de Dios, de entrega a Dios, y habla también de los últimos momentos de la vida. Entonces uno dice, acá hay algo que o no están bien formadas, o nosotros hemos explicado mal las cosas, hay algo que no estamos haciendo bien. Porque si hay algo que me quita los miedos, es el temor de Dios. Perdón, si hay algo que que me quita los miedos y el temor de Dios, es el amor. Para terminar la meditación te voy a leer un poema escrito por Juan Luis Gallardo, que se llama Poema en dos tiempos. Su mujer le dijo que cuando se muera, le gustaría que en la tarjeta recordatorio de ella escribiese este verso. Te lo leo. Las cosas están bien en casa. Nos hemos levantado con la conciencia en paz. Comienza una jornada de la vida que pasa y paladeo el momento de su curso fugaz. Contamos con trabajo y empleado con mesura. Nos alcanza el dinero para pagar el pan, la sal, el vino, el diario, la carne, la verdura, la ropa y el tabaco, la cuota de algún plan. Las paredes sostienen el techo con firmeza. Hay agua en las canillas y en las hornallas gas. Al abrir las ventanas penetra la tibieza y un sol que toma impulso para otro viaje más. Sin embargo, no ignoro que el instante que vivo solo es eso, un instante, la gota de un caudal que fluye incontrastable y a la vez relativo hacia el tiempo sin tiempo que será su final. Lo sé, pero no quiero que se termine el día sin una acción de gracias a quien nos quiere dar esta nueva mañana con salud y alegría, con la conciencia limpia, con paz en el hogar. Di principio a estos versos en otras circunstancias. Mi mujer parecía curada de su mal. Mas, Señor, pese a ello, que sirvan de constancia respecto a aquel momento que te agradezco igual. Y aunque ella ya no rija nuestro orbe cotidiano, no obstante los silencios de esta gran soledad, comprobamos a diario la influencia de su mano, cuidándonos a todos desde la eternidad. Ojalá que podamos vivir así, así como está. Le pedimos a la Virgen, le pedimos a San José, patrón de la buena muerte, para que efectivamente el nuestro sea una muerte rodeada de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.